Ahí estoy grabando, ¿viste? Ya. Perfecto. Ok, ya estamos ya. Gracias por la paciencia. Se ve bien, ¿cierto? Sí, súper Sí, bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver 4 temas. Los tipos de sociedad los vamos a nombrar. No es que vamos a entrar a nivel de detalle con la estructura, pero cuáles son las diferencias relevantes. En el caso de una emisión privada de acciones, vamos a hacer un cálculo de emisión de acciones. Por ejemplo, cuando una empresa que las que estén asesorando va a hacer un aumento de capital, es decir, un fondo de inversión quiere colocar dinero a cambio de, esa, de, de ese porcentaje de la empresa. Bueno, ¿cómo se hace esa emisión de acciones? ¿Cómo se calcula el precio? ¿Cómo se calcula la cantidad de acciones que hay que emitir? Y el porcentaje del capital del patrimonio que va a tomar el inversionista. Esos cálculos los vamos a hacer ahora en un Excel. Vamos a discutir, entre comillas, 2 grandes pasos para implementar. Uno, el acuerdo económico, que es lo que estamos calculando, y el otro es un pacto accionista, y ahí nos vamos a detener un poco qué significa un pacto accionista y por qué es relevante al momento de hacer una emisión privada de acciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es justamente cómo se implementa la entrada de un fondo de inversión, de un inversionista ángel a una empresa, y no a cualquier tipo de empresa, sino que son las que vamos a revisar hoy día y cómo hacemos esos cálculos. Ok, entonces, continúo. Como les comenté, hay 3 tipos de sociedad empresarial con fines de lucro, es decir, que buscan obtener rentabilidad. Eh, la primera y la más clásica, entre comillas, es la sociedad responsable limitada. La gran mayoría de las veces cuando estos negocios, algunos negocios, perdón, se estructuran bajo este tipo de sociedad, es porque es una sociedad que administra activos, una sociedad holding o una sociedad que principalmente opera sin la necesidad de aumentar capital. Y existen otros 2 tipos de sociedades, y de hecho la sociedad responsable limitada no tiene acciones, sino que se denomina derechos sociales. No, tiene características que son distintas a las otras dos. Uno es la poco gobernabilidad en función de las proporciones que cada uno de los dueños de esos derechos sociales tiene. Es decir, usted puede tener 99,99 y el otro 0,1, y el de 0,1 tiene el mismo poder político dentro de la organización para poder bloquear o no bloquear algunas decisiones de inversión, por ejemplo, o de crecimiento. Entonces, existen las otras 2 tipos de sociedades, que son las sociedades que permiten que distintos actores entren dentro de la empresa y se gobiernan de una manera bien particular. Bueno, existe la ley, por supuesto, de sociedad anónima, pero en la práctica se gobiernan en función de los trozos que los participantes de esas sociedades tienen, y esos trocitos se llaman acciones. Entonces, una sociedad anónima son las sociedades que se transan o no en bolsa y se componen su patrimonio, es decir, quienes son dueños de esa empresa a través de acciones. Y lo mismo las sociedades por acciones, que hoy en día están bastante en boga. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, las similitudes son muchas, y las diferencias principalmente están en la manera en que se gobiernan estas sociedades por acciones, eh, a diferencia de la sociedad anónima. Y segundo, las sociedades por acciones y la sociedad anónima están diseñadas para implementar aumentos de capital, o diseñadas para invitar a distintos accionistas o a distintos partícipes, ya sea personas o incluso otras sociedades, a participar de un negocio. Y estos trozos que toman los participantes de estos negocios se llaman acciones. Y esa es la gran similitud entre la sociedad anónima y la sociedad por acciones. Uno es principalmente desde el punto de vista de cómo se gobierna la sociedad anónima, tiene unos protocolos distintos a cuáles son los requerimientos de entrega de información a los accionistas, por ejemplo, y listarse o no dentro de un mercado público. Entonces, nosotros vamos a hablar de estas últimas, en otras palabras, 2 tipos de acciones: sociedad anónima o sociedades por acciones. Las sociedades responsables limitadas las vamos a dejar fuera, como les dije, son principalmente utilizadas para holdear activos, pero no para aumentar o crecer en el tiempo a nivel de patrimonio. Entonces, a menos que haya reinversión de utilidades, por supuesto. Pero nos vamos a enfocar en la sociedad anónima y las sociedades por acciones. Esta es la clásica sigla, es SA, y la clásica sigla de las de abajo es SPA. Ambas, sus patrimonios están compuestas por acciones, y la pregunta muchas veces que yo creo que ustedes han hecho, es decir, ¿cómo puedo calcular el valor de una acción?
y cuántas son las acciones que debería ser esta emisión de acciones en particular. No sé si conocen la diferencia entre aumentar el capital y vender acciones. Lo que nosotros estamos haciendo acá es aumentar el capital, es decir, por ejemplo, la empresa tiene un capital de 100 millones y le vamos a colocar más capital a la empresa. Por lo tanto, vamos a aumentar, por ejemplo, en 50 millones la empresa, el capital de la empresa. Otra cosa sería vender un trozo del capital ya existente. Y eso, el dinero no entraría a la empresa, sino que entraría al bolsillo de los accionistas. Y eso no es lo que estamos discutiendo acá. Lo que estamos discutiendo es que la empresa está preparando un aumento de capital. ¿Para qué? Para que el dinero entre al patrimonio de la empresa y poder financiar el plan de crecimiento, y no al bolsillo de los accionistas. Eso es lo que estamos haciendo. No es una venta de acciones por parte de los accionistas, sino que es un aumento de capital. Eso tiene que quedar más o menos claro desde un principio. Entonces, si nosotros queremos financiar una empresa, un proyecto, la puesta en marcha o el crecimiento de una empresa, este financiamiento puede provenir de 3 fuentes. Como les comentaba, y un poco la pregunta de Carolina en la última sesión fue, bueno, ¿en qué momento podemos valorizar una empresa? Bueno, a partir de al menos un año de venta. Entonces, las fuentes son que la empresa tenga ingresos propios. La segunda fuente, que es como la más clásica, pero no es la más correcta, es pidiendo prestado. Puede ser pedir prestado en un banco, es poco probable que le presten, y si le prestan, probablemente es porque colocó una garantía real. No es que el banco sea un mal banco, entre comillas. El negocio del banco no es asumir riesgo. El banco no puede prestar plata a empresas que después no se la puedan devolver. Por lo tanto, si es que existe la probabilidad de que no se la pueda devolver, tiene que garantizarse. Eso es un negocio antiguo y la verdad que no debería estar tan desarrollado hoy en día, sino que a otro tipo de deuda, que no es el caso. Vamos a hablar del patrimonio ahora. Y la tercera fuente, emitiendo acciones. ¿Qué significa? Que la empresa crea nuevas acciones, se las vende a inversionistas, y estos inversionistas colocan el dinero adentro de la empresa. Y esta forma de financiar la empresa es la forma, entre comillas, menos conocida de todas las formas que se financia la empresa. De hecho, la gran mayoría de las emisiones de acciones ocurren en el mercado, en la bolsa, y no en los mercados primarios antes de salir a bolsa. Entonces, no es tan conocido hacer esto, emitir acciones. Pero esa es la manera que entran los fondos de inversión, esa es la manera que entran los inversionistas ángeles dentro de las empresas que están con potencial de crecimiento. Entonces, ¿quiénes pueden suscribir y pagar estas acciones? Bueno, los mismos accionistas, es decir, los que fundaron la empresa, pueden, y tienen el derecho por ley, de suscribir primero este aumento de capital, u otras personas o empresas o fondos de inversión que entren en la propiedad de la empresa. Como les digo, no están pasándole la plata a los accionistas que fundaron la empresa, estamos hablando de que se crean nuevas acciones de la empresa, es decir, se amplía el capital, y estas acciones se venden a inversionistas que colocan la plata adentro de la empresa. No es que le pasen la plata a los accionistas antiguos. Eso es fundamental. Y eso se llama aumento de capital, no se llama venta de acciones. ¿Ok? Entonces, imaginemos un escenario donde hay una empresa que requiere 1.000 millones. Perdón, ¿es un número extraordinario? No es un número gigantesco para una empresa que quiere implementar un plan. Para una pequeña empresa sí es un número alto, pero para un fondo de inversión, 1.000 millones, lo que estamos hablando es un poco más de $1.000.000, a 750, es como 1,3 millones de dólares. Hay fondos de inversión hoy día que entran entre $300.000 hasta $1.500.000, por lo tanto es un monto que perfectamente podría ser una transacción en Chile, 1.000 millones de pesos. Esta empresa espera facturar 3.000 millones de pesos al año, ¿okay? Ese es su plan comercial, es decir, con 1.000 millones quiere levantar sus ventas a 3.000 millones, la empresa ya vende, ya vamos a ver el número, y espera que estos 3.000 millones le genere una utilidad, después de impuestos, de 850 millones de pesos anuales. Es decir, requiere la inversión inicial, acuérdense de lo que cuesta el trozo, 1.000 millones, para facturar 3.000 y obtener una utilidad después de impuestos de 850 millones. Asumiendo que el costo de capital del sector es 20%, es decir, la rentabilidad mínima que se le exige al sector o
en particular donde está operando esta empresa, es 20%, asumiendo que este 20% es un mix entre el costo capital si fuera una empresa transada, más el premio el premio que se le exige por estar en un país como Chile, más ser una empresa no transada en la bolsa. Por lo tanto, en total llegamos a un costo capital de 20%. Entonces, ¿cómo debiera esta empresa financiar estos 1.000 millones? ¿Debería ir a pedir prestado o podría emitir acciones? Nosotros vamos a hacer el cálculo de emitir acciones. Entonces, ¿cuál es el escenario hoy día de esta empresa? Actualmente vende 1.000 millones de pesos y tiene una utilidad operacional neta después de impuestos de 250 millones. Entonces requiere una inversión de 1.000 millones de pesos para aumentar sus ventas a 3.000 millones, es decir, un plan de crecimiento, triplicar sus ventas y obtener una utilidad después de impuestos de 850 millones. Entonces esos son los números que tenemos. Podemos revisar la historia, podemos revisar la estructura de costos, pero a grandes rasgos, asumiendo que hicimos todo ese trabajo, tenemos estos números y tenemos que tomar la decisión de cómo hacer el cálculo de emisión de acciones. Entonces, si tuviéramos que valorizar pre-money y post-money, pre-money podríamos decir que tomando esta utilidad y ponderándolo con un múltiplo, ¿de dónde proviene el múltiplo? Bueno, dijimos que el costo capital es 20%. Por lo tanto, el múltiplo relevante sería 1 dividido en 20%, y eso sería igual a 5. ¿5 qué? 5 veces la utilidad, por lo tanto, y para ambos escenarios el mismo múltiplo. Por lo tanto, ¿cómo quedaría una valoración multiplicando esa utilidad 5 veces antes y después? Bueno, quedaría de esta manera. Tenemos, como les dije, el costo capital de 20%, el múltiplo es 5 veces, por lo tanto 5 veces los 250, tendríamos que un rango de valor pre-money de 1.250 millones. 5 veces su utilidad. Es decir, por ejemplo, 1,5 millones de dólares. Y post-money tendría una valorización de 4.250 millones, que sería 5 veces la nueva utilidad. Y esta valorización estaría en función del mismo costo capital que la anterior. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hicimos? Ok, necesitamos 1.000 millones para poder lograr alcanzar este valor. Entonces, ¿qué porcentaje de los 4.250 son los 1.000 millones, que es la plata que va a entrar? Entonces, tendríamos que dividir 1.000 millones perdón, en los 4.250. ¿Y qué porcentaje entonces, o qué proporción de los 4.250 son 1.000 millones? Bueno, si fueran 4.000 sería fácil calcularlo, 25%, pero como es un poquito más, es 23,53%. Entonces, si ustedes piensan al inversionista que va a colocar 1.000 millones, deberíamos ofrecerle más o menos de 23,53% en este caso. Si le ofreciéramos 23,53% del total, significa que él está comprando o está suscribiendo el 23,53% de este total. ¿Y cuánto es el 23,53 en valor? 1.000 millones. ¿Y en cuánto se lo estamos vendiendo? En 1.000 millones. Por lo tanto, ¿habría valor presente neto positivo? No. Habría una transacción al mismo valor de lo que estaría costando. Por lo tanto, entre comillas, ¿sería atractivo para el fondo? Sí, igual está ganando este 20%, pero no estaría generando una transacción de un mayor valor. Por lo tanto, lo que queremos decir con esto, con estos pequeños números, es que deberíamos ofrecerle al menos 23,53%. 23,53% ¿de qué? De los 4.250. Veamos cómo sería eso en el Excel. Vamos ahora al ejercicio. Entonces, estamos acá. ¿Ven todos? ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí.
Perfecto. Entonces, acciones antiguas. El primer dato que tenemos que tomar. Ustedes han trabajado con clientes, me imagino, incubados que tienen su sociedad por acciones. Y dentro de la escritura de la sociedad por acciones dice cuántas acciones fueron creadas al momento en que se creó, valga la redundancia, esta empresa. Entonces, por ejemplo, asumamos que la empresa se creó con 1.000.000 de acciones. 1.000.000 de acciones, una sociedad por acciones. Rodrigo, no estamos viendo tu Excel, estamos viendo la presentación. Ah, Que tenéis que entonces, dejar de oye, compartir eso ahora y ya, compartir sí, el Excel. eso fue lo que... Nuevo partage. Ahora sí, espera un segundo. Sí. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ahí sí. ya. Entonces, le estaba comentando. Acá vamos a ir llenando los datos. Entonces, lo que puse acá fue esto. Ya. Primer dato. ¿Con cuántas acciones se creó la empresa? Hay gente que crea la empresa con una acción. Eso es un error. Por eso, pueden ser 100 acciones, 1.000 acciones, 1.000.000 de acciones. Imaginemos que fue 1.000.000 de acciones. Ese número lo pueden revisar en la escritura de la sociedad. ¿Cuántas acciones a valor nominal, serie, única serie, sin valor nominal? 1.000.000. Precio por acción a nivel contable fue, imagínense, 10 pesos por acción. Por lo tanto, el valor del capital, cuando se creó esta empresa, el que la creó, o la crearon, por sido varios, fue los 10 pesos por 1.000.000 de acciones. Por lo tanto, fueron 10 millones de pesos. Hemos creado una sociedad por acciones llamada Mujer Empresaria SPA. Perfecto. ¿Cuántas acciones tiene Mujer Empresaria SPA? 1.000.000 de acciones. ¿Cuánto costaba cada acción cuando la creamos? 10 pesos. Entonces, nosotros compramos 1.000.000 de acciones de esa empresa y pusimos 10 pesos por acción, por tanto entró 10 millones de pesos a la caja de la empresa. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Sí. Perfecto, la empresa empezó a facturar, tuvo algunas líneas de crédito, etcétera, empezó y va el requerimiento del capital. Ahora, ¿cuánto es? 1.000.000.000. 1.000.000.000. 1.000.000.000 de pesos. Esa es la inversión inicial que se requiere para implementar el plan de crecimiento. Entonces, Eso lo determinan los mismos socios. Po, hacen exactamente, en función del plan, y en esa determinación ustedes también pueden influir. Ustedes pueden asesorar para calcular cuánto debe ser lo necesario para implementar el plan comercial, que también pueden asesorar, etcétera. Es decir, esto es una de las tantas cosas que un emprendedor debería armar antes de lanzarse al plan de crecimiento. Calcular cuánto requiere, dado su plan comercial y su plan operacional. Este es el último cálculo. ¿Cuánta plata se necesita para hacer lo que quieren hacer? Como dices bien, Carolina, eso lo determinan los socios o los fundadores, en este caso, si es uno solo, él y sus asesores o quien corresponda. Si imaginemos que necesitan 1.000.000.000 y hicimos los cálculos. Entonces la pregunta que nosotros tuvimos que hacer es ¿qué porcentaje debiésemos entregar al menos? Y dijimos 4.250, que era el valor que calculamos, post-money. Dijimos ¿qué porcentaje de los 4.250 son los 1.000.000.000? Y nos dimos cuenta que era el 23%. Dijimos tenemos que darle al menos el 23% al inversionista ángel. Entonces, entreguémosle el 30%. Dirán, pero Rodrigo, no hay que entregar tanto, estamos haciendo ejercicio. Por favor. El primer entrada que vamos a hacer, ok, fondo al inversionista ángel, por los 1.000.000.000 le vamos a entregar el 30%. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que eso le va a entregar un mayor valor porque le estamos dando ese 30% más barato que lo que valen realmente post-money. Por lo tanto, los fundadores, ¿con cuánto se quedarían? Con la diferencia. Con la diferencia, que sería 70%. Entonces, los inversionistas quedarían con un 30% y los fundadores con un 70% de la nueva torta. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Sí. Sí. Cualquier duda, porfa, interrúmpanme, porque estos son estos cálculos que se pueden perder. No hay problema con yo puedo volver a explicar de nuevo nomás. Entonces, el 30% para el inversionista
fondo, inversionista ángel, fondo de inversión, como quieran llamarlo, 70% para los antiguos accionistas. ¿Cuántas acciones tenían los antiguos? 1.000.000, ¿cierto? ¿Y siguen teniendo el millón o tienen menos? Siguen teniendo el mismo millón, porque esas eran las acciones que ellos tenían. Por lo tanto, ahora hay que crear nuevas acciones. Hay que crear nuevas acciones que correspondan a un 30% de un nuevo total. Por lo tanto, ¿cómo hacemos este cálculo? Y es una regla de 3, es matemática. Nosotros estamos diciendo que el millón ahora es el 70%. Por lo tanto, el nuevo total es el millón dividido en 70%. 1.428.000 acciones. Por lo tanto, ¿cuántas son las nuevas acciones? Las nuevas acciones a emitir va a ser el 1.428.000 menos el millón antiguo que hay, que es el stock de los antiguos. Por lo tanto, hay que emitir 428.571 acciones para que estas acciones correspondan al 30% que le estamos entregando. Entonces va a haber un nuevo total, post aumento de capital, de 1.428.571 acciones. Oye, te estamos Rodrigo, perdiendo. ¿Aló? Te se perdimos cortó. ahí un poquito. Sí. Te perdí. Ok, espérenme. ¿Ahora sí? ¿Sí? Entonces, déjenme un segundo. Ahora sí. Entonces tenemos el millón antiguo, ¿ok? Voy a hacer todo esto nuevo. El millón antiguo son el millón antiguo de acciones que tenían los fundadores. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Sí. Ya. Tenemos que crear nuevas acciones porque estamos haciendo un aumento de capital. No estamos vendiendo las acciones antiguas, ¿ok? Estamos haciendo un aumento de capital para que entre 1.000 millones de pesos. Eso es lo que estamos buscando. Que esos 1.000 millones entren en la compañía. Y a cambio tenemos que entregar acciones. Y esas acciones, esa cantidad de acciones, tiene que corresponder a un 30% de este nuevo total. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el nuevo total? Decimos el millón de acciones dividido por un 70% para llegar por regla 3 a que el nuevo total es 1.428.571 acciones. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Por lo tanto, ¿cuántas acciones tenemos que entregarle a los que están entrando? La diferencia entre el total y lo antiguo. 428.571 acciones. Entonces, ahora, ¿cuántos accionistas hay en la empresa? 2. Los antiguos, que tienen 1.000.000 de acciones, y los nuevos, que tienen 428.571 acciones. ¿Cuántas acciones en total hay? 1.428.000. ¿Cuánto corresponde las 428.000 sobre el nuevo total? 30%. Así se calcula la manera en que entregamos el porcentaje. Entonces, ¿cuál sería el nuevo total de acciones a emitir? 428.571, perdón, nuevo total de acciones, 1.428.000. ¿Cómo lo calculamos? El millón antiguo de acciones dividido en el 70%, que es lo que se quedan los fundadores. Es el cálculo, lo hicimos, no es más ni menos que eso. Por lo tanto, las acciones a emitir, que es lo que nos interesa, este nuevo total menos las acciones de los fundadores, que eran las acciones originales. Por lo tanto, el nuevo total de acciones a emitir son 428.000 acciones de la misma serie. Acciones ordinarias de la misma serie. Por lo tanto, tenemos este cálculo de cantidad de acciones. ¿Alguien se perdió aquí? Yo no. No sé el resto. No, estamos bien. Excelente. Calculamos, ¿qué fue el primer cálculo que hicimos? Calculamos cuántas acciones, cantidad de acciones. Listo, perfecto. Ahora la segunda pregunta es, ¿a qué precio
tenemos que emitir cada acción, y este precio depende de dos variables: de la cantidad de plata que se requiere entrar a la caja de la empresa y la cantidad de acciones en función del número original y el porcentaje a entregar. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? El precio por acción a emitir es los 1.000 millones de pesos dividido en el total de acciones, que estamos emitiendo. Y eso es igual a, perdón, es los 1.000 millones dividido en los 428.000 acciones, 2.333 pesos por acción. Eso es lo que sería entonces el precio de las acciones a emitir. Así que, ¿qué es lo que hemos calculado? El primero, el monto. Lo primero es el monto que se requiere. El segundo dato que se requiere es el porcentaje que se va a entregar a los inversionistas. Y a partir de esos dos datos y la cantidad de acciones originales, es decir, entre la cantidad de acciones y el nuevo porcentaje, llegamos al nuevo total de acciones. Y este nuevo total de acciones, por diferencia, llegamos a las que hay que emitir. Y al dividir el monto que se requiere de inversión por esta nueva cantidad de acciones, llegamos al precio por acción. En otras palabras, ¿cuántas acciones va a suscribir y pagar el fondo de inversión? 428.571 acciones. Perfecto. ¿A qué precio por acción va a pagar? Las 428.571 acciones las va a pagar 2.333 pesos por acción. Entonces, ¿cuánta plata va a entrar? 1.000 millones. Eso es. Entonces, ¿cuál era el rango de valor para la empresa? Nosotros habíamos hablado de 4.250 millones. El porcentaje que le están entregando al inversionista es el 30%. La inversión que se está haciendo es 1.000 millones. Por lo tanto, el rango de valor que se le está entregando es 1.275 millones a 1.000 millones. El valor presente neto sería la diferencia entre lo que vale ese trozo, sería el 30% de los 4.250, menos los 1.000 millones que fue lo que pagó. Y eso en la práctica sería el valor presente neto de la transacción, que sería un mayor valor de 275 millones sobre los 1.000 millones que está comprando, 27% más de valor. Entonces, ¿cuáles fueron los números que hicimos acá? Primero es cuántas acciones tiene la empresa. ¿Cuántas acciones tiene la empresa? 1 millón de acciones. El valor original de la acción historia, de 10 pesos, ahora ¿cuánto pasó? A 2.333 pesos. Y tendríamos que el requerimiento de capital es 1.000 millones. Se va a entregar un 30%. Dado eso, es que hay 1.428.571 nuevo total de acciones. La diferencia son entre las antiguas y las nuevas. Esta cantidad son las nuevas acciones a emitir y esta es la cantidad de plata. Por lo tanto, el precio por acción es la relación entre la cantidad de plata y la cantidad de acciones. 2.333 pesos. ¿Qué porcentaje toma? El 30%. Entonces, si cambiáramos esto, cambian los cálculos, obviamente. Más que se tomara el 40%, ahora hay que emitir 666.000 acciones a 1.500 pesos por acción. Y que lo que estamos haciendo, le estamos entregando un trozo que vale 1.700 millones en 1.000 millones, entre comillas, al fondo, por lo tanto tiene un valor presente neto bastante superior. ¿Y qué pasa si le entregamos 20%? Que era un número inferior a lo que nosotros habíamos calculado como valorización. Tendría un valor presente neto negativo de 150 millones, entre comillas. Sería una cantidad de acciones a emitir distinta, a un precio distinto.
Y esa es la manera en que se estructuran esos números. Entonces, vamos a dejar acá el 30%. Entonces, imagínense ahora que logran implementar el plan y ahora ya no se requiere una inversión de 1.000 millones, sino que se requiere 3.000 millones. Y estos 3.000 millones queremos que correspondan para un nuevo fondo. Imagínense, a un nuevo fondo y le vamos a entregar el 20%. ¿Cómo queda esto? Bueno, son los mismos cálculos. Este nuevo por ciento, por lo tanto, ahora va a haber un nuevo total, porque este total de 1.428.000 ¿a cuánto corresponde? Al 80%. Por lo tanto, sería el 1.428.000 dividido en 1 menos el 20%. Sería el nuevo total de acciones. 1.785.000. ¿Y cuáles serían las acciones a emitir? Estas 357.000. ¿Y a qué precio? Los 3.000 millones dividido en... sería 8.400 pesos por acción. $8.400 por acción. ¿Y cómo quedan los porcentajes? Bueno, ahora el nuevo fondo tiene el 20%, por lo tanto, este queda por un 20% menos. Y este también por un 20% menos. ¿Y cuánto suma esto? 100. Y sería el nuevo total. Entre comillas, ahora el inversionista ángel tiene 24%, los fundadores pasan de 70 a 56, y el nuevo fondo de Venture Capital tiene el 20%. Pero ustedes dirán, oye, pero estos que entraron ahora tienen menos. Sí, tienen 24%, pero las acciones ya no valen 2.333, sino que suscribieron a 8.400. Por lo tanto, cada parte es el siguiente cálculo. Los 428.000 por 8.400 pesos. Por lo tanto, el trozo del fondo ahora vale 3.600 millones. Ya no vale los 1.275 que le habíamos dicho nosotros, porque ahora están suscribiendo más. ¿Cuánto vale el trozo de acciones de los fundadores? Sigue siendo el millón de acciones, pero ya por 8.400. Por lo tanto, su trozo vale 8.400 millones. Y el trozo del fondo, veamos si es correcto, 357.000 acciones, 8.400 pesos, exactamente 3.000 millones. Por lo tanto, el valor total de la empresa en ese momento es 15.000 millones. Entonces, hay un efecto de ilusión, sí. El primero los accionistas tenían el 100%, pero el 100% de 10 millones de pesos. Después entra el primer fondo y tiene el 70% de qué? El 70% de 4.250 millones. Y después tienen el 56% de qué? De 15.000 millones. Por lo tanto, esta estrategia de ir aumentando el capital en el tiempo para poder financiar primero 1.000 millones, después 3.000 millones, la idea es, ok, ir entregando propiedad, pero aumentando el valor de lo que está quedando. Y si se dan cuenta, todavía podrían resistir un aumento de capital más para lograr aún mantener el control de la compañía. Entonces acá si hubieran dejado 28%, y acá en vez de 20, el 15%, el fondo tendría ahora 28, misma entrega de porcentaje, mayor valorización, y cambiaría la estructura del valor. Pero lo que les quiero decir es que
crear una estrategia de financiamiento a través de aumento de capital puede provocar diluirse, pero cuando hablamos de riqueza a nivel financiero, lo que importa es el valor del total, no el valor individual de la participación que tiene. Así que eso es la manera en que se hacen los cálculos para ir haciendo aumentos de capital y cómo se van emitiendo las acciones, a qué precio y la cantidad de acciones. Así que ahora voy a volver a mi PowerPoint. Ahí están los cálculos. Pasos para implementar. Primero que nada, generar el acuerdo con el inversionista resumiendo las condiciones económicas, es decir, X cantidad de plata por X porcentaje de la compañía que corresponde a X cantidad de acciones por cada precio por acción del aporte del dinero. Y otro elemento muy, muy importante, aparte de fijar las condiciones económicas, se denomina, y con esto vamos a ir cerrando, el pacto accionista. Le voy a explicar de qué se trata, pero este es el último elemento, muy importante, que es la manera en cómo se van a entender los accionistas. Porque ustedes se dieron cuenta, a todos los que invitamos en este aumento de capital, fueron todas posiciones minoritarias. Por lo tanto, entre comillas, quien gobierna en la compañía son el fundador o los mayoritarios. Por lo tanto, ¿cómo protegemos en distintos escenarios a los minoritarios y a los mayoritarios de los minoritarios también? Y eso se denomina un pacto accionista. ¿Y cuáles son los elementos esenciales dentro de un pacto accionista? Y aquí planteo algunos. Por ejemplo, el primero, dividendos. ¿Qué vamos a hacer con la plata que ganamos? ¿Se va a pagar como dividendo o lo vamos a reinvertir en el tiempo? Eso implica, o en otras palabras, ¿cómo se toman las decisiones respecto del dividendo? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Ya, perdón. Ahora sí. ¿Cómo se toman las decisiones de dividendo? Las decisiones de dividendo son decisiones residuales. Es decir, imagínense que tenemos un plan de crecimiento y necesitamos crecer, valga la redundancia. ¿Qué deberíamos hacer con la plata que ganamos? ¿La deberíamos reinvertir o deberíamos repartirla entre los dueños? ¿No? Repartirla. Piensen en esto. Nosotros fundamos la empresa, ¿ya? Nosotros somos los accionistas de Mujeres Empresarias S.p.A. y estamos creciendo. Ganamos 300 millones de pesos y necesitamos plata para reinvertir, para crecer. ¿Qué deberíamos hacer con los 300 millones? ¿Reinvertirlo o repartirlo? reinvertirlo, ¿no? Exactamente, pero hay accionistas que quieren dividendos. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y créanme que cuando falta plata y cuando hay plata es cuando pasan algunos problemas. Incluso cuando hay harta plata, la pregunta es, pueden surgir los mismos problemas que cuando falta plata o cuando pierde plata la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las utilidades? Tiene que ser algo que está escrito de manera anterior a que aparezcan las utilidades. Si una empresa quiere crecer, crecer, crecer sistemáticamente, ¿qué le conviene? Como dijo Carolina, reinvertir las utilidades. Pero ¿qué pasa el primer año? Reinvertimos. Segundo año reinvertimos. Tercer año reinvertimos. ¿Qué va a pasar con la paciencia del accionista si nunca veo ni un peso? Eso tiene que estar claro antes de que se invite a alguien. Imagínense que ustedes están invitando a un inversionista que espera que le paguen un dividendo en el primer año. No, ese inversionista no debería haber entrado en primer lugar, ¿o no? No, exactamente, porque era una empresa que necesitaba reinvertir. Entonces, cuando usted es un inversionista con cierto nivel de edad, lo más probable es que busque empresas que paguen dividendos. Pero si usted es un inversionista joven, probablemente va a buscar empresas que no paguen dividendos, sino que reinviertan para crecer. Entonces, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con los dividendos? Tiene que ser un tema antes de que se cierre la transacción. Vamos a reinvertir todo. Bueno, por ley de sociedades anónimas, que también regula la sociedad por acciones, se tiene que repartir el 30% de las utilidades. ¿A quién creen ustedes que busca proteger esa ley? ¿A los mayoritarios o a los minoritarios?
Me imagino que a los Los minoritarios. minoritarios. Sí. Exactamente, exactamente, porque el mayoritario dice, no, vamos a reinvertir, reinvertir, y el minoritario nunca ve ni un peso. Exactamente. Entonces, Y por ley eso, por ley, eso es anual, anual, el exactamente. anual. Ya. A menos que todos los accionistas voten que reinvierten el 100% de las utilidades. Si hay un accionista, uno, que puede tener, imagínense, son 1.428.000 acciones, y hay un accionista que tiene una acción, una, y dice, no, yo voto que no reinvertimos el 100%, hay que pagar el 30% de dividendos. Imagínense. Esa es Hay protección una del minoritario. pregunta, Rodrigo. Cuando se hace el levantamiento de capital, el pacto de accionistas ya está planteado de antes, o sea, uno ya lo tiene listo eso, ¿o no? O se Excelente, puede ir. excelente pregunta. Es tan importante crear un buen pacto como crear un buen deal a nivel económico. Y eso por eso terminamos con esto, que usted puede crear un tremendo deal económico, es decir, te vendo el 1% de mi compañía en 100 millones de dólares, pero al final ese 1% probablemente le puede bloquear todo. Si es que no hay un pacto accionista donde hay un entendimiento accionista. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar que la familia Cueto, perdón, ¿No? cogobierna LATAM Airlines con la familia de Brasil, no recuerdo su apellido. Ambos tienen un porcentaje importante, pero ninguno de los dos controla. Entonces, ¿qué es lo que firmaron? Un pacto para que entre los dos controlen la compañía. Y eso es un pacto accionista. La familia que controla Falabella es lo mismo. Solari tiene pactos con los otros que tienen trozos también relevantes, pero no de manera individual no controlan, pero sí en conjunto. Y eso se llama un pacto accionista. Pero estos Entonces, pactos pueden ir cambiando anualmente, se van renegociando, ¿no? claro, la idea es que el pacto, exactamente, la idea es que el pacto dure al menos una estabilidad de gobierno, es decir, al menos un periodo de la estrategia que se está planteando. Si una estrategia de 5 años, que el pacto gobierne 5 años. Ah, ya. Sí, Pero mi sí. pregunta es cuando uno parte con el levantamiento de capital, ¿ya tienes que tener el pacto de accionista, tienes que tenerlo definido, o ahí eso puede cambiar dependiendo del, del inversionista ángel, se puede negociar o uno puede tener una propuesta y después cambia? ¿Cómo funciona Sí, eso en la es práctica? justamente lo que dijiste tú, Carolina. En el mundo real uno le hace la propuesta y el fondo de inversión hace sugerencias a esa propuesta, pero hay elementos centrales que probablemente el emprendedor no va a ceder y el inversionista también se quiere proteger, por lo tanto hay cosas, hay cláusulas que se van a definir. Por ejemplo, el pago de dividendos, probablemente los dos van a ceder y van a decir hay que reinvertir el 100%. Otro tipo de cláusulas no, por ejemplo el fondo de inversión va a exigir que no endeuden la empresa, por ejemplo. Sí, porque si usted le mete demasiado ¿Y los dinero a la empresa, fondos de no deja prosperar. inversión tienen, los fondos de inversión, dependiendo del fondo, tienen sus propias políticas respecto a esto? Excelente pregunta. Sí, hay algunos que tienen pactos prehechos y no sueltan ninguna cláusula de su pacto. Y si no le gustó, no importa, no invertimos en su empresa, así de simple. Claro, entonces, ¿y cómo funciona en este caso, ponte tú los crowdfunding, como Grota? ¿Qué pasa ahí con este pacto accionista? ¿Eso está predefinido o también se negocia ahí? No lo conozco, esa información. Sí, No sé no, cómo ahí no pasa. hay pacto accionista. Ahí lo que es el que controla, que en otras palabras, crowdfunding es principalmente posiciones minoritarias, menos de 15%. Y esas posiciones hoy día están, usted cuando suscribe con el pacto que ya tiene el fundador. No le están preguntando a usted si quiere o no el pacto. Ah, Usted ya, al momento de está. suscribir lo que está Es lo diciendo que es hay. suscribo con el pacto, exactamente, de manera implícita. No, no le están preguntando, no es como una sociedad anónima abierta donde le pregunten cómo quieren implementar el plan. Lo que usted está suscribiendo, asumiendo que ellos están, lo que van a hacer es lo que usted está de acuerdo, pero no le ofrecen un pacto accionista en el proceso crowdfunding. Sí un fondo de inversión porque está colocando un trozo importante. En cambio, un Ya. crowdfunding, por ejemplo, entran 30 personas para un monto de inversión de 100 millones, cada persona puso 3,3 millones de pesos promedio. No es lo mismo cuando entra un fondo y pone $300.000, $500.000, $1,500,000 para una sola posición en particular. Oye, ¿y en los crowdfunding importa más la salida, cómo salgo yo de esa empresa o no necesariamente? Excelente pregunta, que es un poco lo que sigue acá abajo. Ah, Porque ya. si es que dice acá, ok, ¿quién va a definir el gobierno de la empresa? Ya, primer punto también, ¿cuántos directores tiene el que está comprando un trozo? Imagínese que está comprando un trozo de 12%, en realidad le debería asignar ni siquiera un director, pero le asignan uno, por ejemplo.
o le asignan 2. Entonces eso también tiene que estar dentro del pacto accionista, cómo van a gobernar la sociedad por acciones. Segundo, usted, ok, entra como accionista, quizá un accionista estratégico, por lo tanto tiene que quedar adentro, independiente del periodo que quiera hacer un negocio, afirma que se va a quedar X cantidad de tiempo adentro de la compañía a nivel estratégico, como por ejemplo Uber con Corner Shop. Remuneraciones. Acá hay un tema importante, es decir, ¿cuál es el sueldo del gerente general, el gerente cofundador? ¿Cómo hace la remuneración? ¿100% un sueldo y opciones de compra de acciones? ¿Cómo se va a medir la remuneración? ¿Eso tiene que estar escrito? ¿O usted mismo se va a fijar el sueldo de 16 millones de pesos ante impuesto mensual? No, tiene que estar escrito. Usted está invitando a inversionistas, tiene que tener súper claro cómo está el mecanismo de incentivo. Los derechos de propiedad intelectual, bueno, si es un libro, obviamente queda claro que no, pero de quién es el software, el que lo está desarrollando, de la compañía, eso tiene que quedar súper claro. Muchas veces no queda tan claro y hay problemas de ese estilo. Y acá a tu pregunta, Carolina. Entonces, por ley está escrito que hay un derecho preferente de compra. ¿Qué significa esto? Que si es que hacemos un aumento de capital, si estamos en esta etapa, y vamos a crecer a la siguiente, y vamos a hacer un aumento de capital, nosotros o los que ya estamos en la empresa por ley, tenemos el derecho a suscribir ese aumento de capital. Entonces, por ejemplo, el fondo iba a pagar 2.333 pesos por acción por esas 400 y tantas mil acciones para quedarse con el 30%. Si es que los socios originales tenían la plata, pueden suscribir ese aumento de capital en un 100% y no entra el fondo. Por ley tiene el derecho preferente de compra, es decir, si es que los antiguos renuncian a ese derecho, puede entrar uno nuevo, pero eso es un derecho preferente. Y acá está dos puntos esenciales dentro de un pacto accionista que son importantes, sobre todo con lo que preguntabas tú, Carolina, respecto de, ok, vamos a reinvertir todos los dividendos, ¿en qué momento gano yo si soy un minoritario? Si imagínense cómo llegó Uber y ofreció comprar, imagínense que compra el 80% de la empresa, no el 100%, compra el 80%. ¿Quiénes venden? ¿Quiénes venden? El que tiene más y los minoritarios no venden. Imagínense que la proporción de las acciones eran, ¿se acuerda? Imagínense 30% el fondo y 70% los fundadores. Y viene uno grande y dice, yo compro, pero compro el 80%. ¿Quién vende? ¿Venden todos los de 70 y un trocito de 10% solamente del minoritario? ¿O al revés, vende el 30 y lo que después quede vende el mayoritario? Y eso provoca tremendos conflictos. Por lo tanto, acá hay dos cláusulas, que uno es el derecho de arrastre, que es drag along right. Y todos están obligados a vender. ¿Qué significa esto? Que si viene alguien y ofrece comprar el 80%, todos, independiente de la proporción que tengan, están obligados a vender el 80% de lo que tienen. En otras palabras, 70%, el que tiene 70% va a vender el 80% del 70%, y el que tiene el 30% va a vender el 80% del 30%. Eso significa que todos están, entre comillas, obligados y a su vez protegidos, de que si viene alguien a comprar y no quiere comprar el 100%, todos pueden vender el porcentaje que está comprando el que quiere comprar. Y segundo, está el otro derecho, que es el derecho de acompañamiento, que es el tag along right, donde todos pueden vender. Entonces imagínense nuevamente, viene alguien y dice, compro el 80%, ¿y quién va a vender? ¿El mayoritario? ¿Y vamos a dejar atrapado al minoritario? No, todos pueden vender. No están obligados, pero todos pueden vender. Y eso significa que, imagínate, en el caso que compraste una posición minoritaria en Brota, por ejemplo, de la última empresa, hubo un aumento de capital, vendieron X cantidad de acciones a tal precio, y ustedes se compraron el 1% del total. Bueno, y viene alguien y compra a la empresa. Por ejemplo, hace poco, no sé si conocen Algramo. Algramo es una empresa también que se hizo crowdfunding en Brota y a los accionistas le ofrecieron comprar las acciones a los que querían vender a tal precio. Y vendieron, todos tenían el derecho a vender, no solamente los que tenían más. Por lo tanto, eso ocurre, pero tiene que estar escrito. Hay cosas que están escritas en la ley de sociedades anónimas y otras cosas que no,
que son de libertad de acción, pero sí uno las puede recoger en un documento formal, y este documento formal se denomina pacto de accionistas. Por lo tanto, un pacto de accionistas es tan o más importante que el acuerdo económico que calculamos un rato atrás, que era X cantidad de acciones por X cantidad de plata. Así que eso es el resumen de lo que les quería comentar hoy día respecto a la Diego, emisión de una acciones. pregunta quizá es muy tonta, pero ¿este documento formal te referís a que tiene que ser un documento ante notario para desarrollar el pacto de accionistas No, o frente a quién? la firma a mano alzada de las personas es suficiente. Si quiere le puede ¿Ya? poner la huella, y si quiere también lo puede protocolizar ¿cómo se llama? ¿En En un notaría? notario, y puede quedar como un documento público bajo escritura pública. Eso, Ah, ya, pero si perfecto. usted firma un documento, lo que pasa es que en Chile no respetan eso, pero si uno firma un documento, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene más validez que cualquier documento notarial. Si usted firma una Ya. servilleta, eso es tan válido como acá en Chile es antiguo esto de las notarías, pero el resto del mundo no es necesario. Usted firma y, y eso ya es válido, es un deal. Ya, perfecto. Y Pero otra un pregunta, documento sí. en Word puede estar escrito a mano, Ah, un Ah, ya. ya. documento, es un papel, eso es lo que quiero decir. Va Es un adjunto dentro papel del documento firmado por todos los por los accionistas. accionistas. Ya, ok. Exactamente, exactamente. Y para las empresas que ya están abiertas en bolsa y todo, y cuando se compran acciones, ¿uno debería conocer el pacto accionista de esa empresa? Excelente pregunta, Carolina. Exactamente, sí. De hecho, Porque nadie yo creo que nadie lo conoce, la gente que invierte en acciones, o sea, no sé si no, nadie, pero muchos especulan, ¿no? Yo creo que va a subir la acción de la TAM, ¿cachai? Y llegan y compran, no tienen idea de esto. no, por supuesto que no. Los que sí saben y pelean bastante son los que administran fondos, en este caso la AFP, Claro. y los de fondo de inversión privado, como el caso más emblemático es Moneda, que ha peleado varias veces como minoritario contra los mayoritarios. El caso emblemático de que no hay respeto contra los minoritarios, pero que desafortunadamente, como bien dice Carolina, pero nadie dice nada. El caso más emblemático es el señor Ponce Lerú. Llega a ser obsceno incluso. Que como que hace lo que quiere con la compañía y los minoritarios Estado. Eso lo quiero decir. Imagínense. Así que hay de todo, en las compañías grandes, medianas y pequeñas. Pero la manera en que se entienden los accionistas no es en tribunales, porque ahí ya destruyeron la compañía, sino que en un pacto como se entienden a nivel de negocio. Y eso Ujú. tiene distintas cosas. ¿Qué vamos a hacer con la plata que ganamos? ¿Qué vamos a hacer con la plata que perdamos? ¿Cuáles son los niveles de endeudamiento que va a tener nuestra empresa? ¿Y qué vamos a hacer si alguien nos quiere comprar o nosotros comprar a otro? Y los planes de crecimiento. Y casi esto se enmarca, como les comentaba, y una buena pregunta que le hizo Carolina, es cuántos años dura un pacto. Eso está en función del plan estratégico que se quiere implementar. Si usted está haciendo un fondo de inversión, esto es porque usted quiere implementar un plan al menos de 5 años. ¿Cómo uno determina qué es más conveniente? Si ir a un fondo, a un inversionista ángel, a un crowdfunding, o eso depende de la etapa de la empresa. Eso, Eso cómo uno depende, poder lo ver qué... último, de la ¿Ah? etapa de la empresa. Si una ¿Sí? etapa inicial probablemente va a ser útil crowdfunding. Después del crowdfunding podría ser un inversionista ángel, más o menos, que es como la etapa que ustedes los toman. Cuando, Ya. cuando ya está saliendo del financiamiento público y tiene que ir a buscar el financiamiento privado. Ahí puede ser un inversionista ángel que coloque los primeros $150.000, por ejemplo, los primeros 100 millones de pesos, por el 10%, por ejemplo. Listo, valorización de 1.000 millones. ¿Qué está haciendo ese inversionista? Está confiando en el ser humano que está detrás. ¿Qué plan comercial? Nada. Este es full riesgo. ¿Cómo recupera los 100 millones? Que Dios nos acompañe en la misión. Sería todo. Eso es realmente un deal de mano a mano, formalizado y todo. Eso es un inversionista ángel. De altísimo patrimonio. Si hay alguien que coloca 100 millones porque al menos tiene 10.000 millones de pesos en activos financieros, al menos. Al menos. Segundo, después entra un fondo de inversión de capital de riesgo apalancado con Corfo, probablemente, o si no, fuera de Chile, que son más agresivos. Y después un fondo de private equity o capital de riesgo 2, que son las famosas Serie A, que es un poco lo que están logrando varias compañías hoy día en Chile. Pero depende del tamaño. Si usted va a colocar una empresa embrionaria, está recién naciendo, y va a llamar a un fondo de inversión, no le va a decir que logra algún resultado de alguna manera, o tendría que ser muy, muy específico lo que está haciendo, muy disruptivo desde el punto de vista que son fondos como lo que hace Venture Capital de Bloomberg,
o el fondo que invirtió en ese tiempo en Facebook, que se llama el fondo de Peter Thiel. Hay distintos fondos que son súper específicos y sí colocan cuando no hay nada, pero no es tan común. Okay. Y lo importante es que hayan, como les digo, los dos elementos. Uno del acuerdo económico, que se puede calcular, demostrar, y el otro del acuerdo político, que es este pacto accionista, cómo nos vamos a entender. Y cuando empieza a haber mucha plata, cuando empieza a ganar harta plata, el accionista se pone inquieto en el sentido que quiere recibir algo. No quiere que todo se reinvierta. Entonces ahí pueden haber conflictos también, y aún más graves que cuando se pierde plata. Esto. Okay. Así que eso es lo importante de un pacto accionista, no es muy común. Como dices tú, Carolina, no es muy común hablar de los pactos, pero si ustedes revisan, los pactos accionistas de las empresas que están transadas en bolsa son pactos que se regulan y cómo nos entendemos. ¿Para qué? Para poder crear un bloque controlador y controlar el destino de la compañía al final. Así que eso es. Perfecto. Súper claro. Yo, si quieren, este Excel va a estar dentro de lo que yo les puedo entregar. Y acá está lo que vamos a iniciar en el trabajo en la próxima sesión, y ya calcular una valoración con números que implica costo capital, etc. Y eso ya es en la próxima sesión, donde yo les voy a enviar este Excel para que empecemos a meter las manos en conjunto y podamos ustedes hacer los cálculos también en conjunto conmigo. Más lento, obviamente. La próxima sesión ya más larga, a ver, eso ¿Sí? ¿Cuándo tenemos la sesión más larga? La otra semana. 29 creo yo que es. ¿Cuándo es? Jueves 29 según yo. Sí. Que es Sí. de 2 horas. 2 horas. De 2 horas, sí. Sí. Bueno, ahí sí. vamos a calcular un valor. Todas van a tener que lograr llegar a un cálculo. Ya. ¿Ok? Ujú. Cada uno va a ir compartiendo su pantalla y van a hacer distintas simulaciones. Ya, perfecto. ¿Ok? Y llegar a un cálculo. Si, vamos a tener que construir un modelo financiero, no, lo que importa es que entiendan cómo distintos números se traducen en un valor. Es decir, ya. Y después vamos a hacer una pequeña emisión de acciones, que es la segunda parte, que vamos a hacer todo esto de nuevo, pero con vuestros números. Y lo del ¿En pacto 2 horas accionista, alcanzamos? sí. 2 horas este jueves y 2 horas después, pues si no es solamente... Entiendo que hay 2 más, ¿o no? ¿O hay una sola? Sí, a ver. Tenemos el lunes dura 1 hora, la del lunes. No, el lunes. No, el lunes no tenemos, perdón, no. No. El jueves 29 tenemos, que dura Sí. 2 horas. Ah, espérate, Sí. entonces el lunes no hay... No, el lunes no el hay. lunes no hay. No, el lunes no teníamos, no. No, este jueves que Y el taller, después, si no logramos en 2 horas, nos podemos volver a juntar, no se preocupen. No. Sí, no hay Esa era nada la más última. fijado después. ¿ah? Yo me Claro, no hay confundí, nada pensé más que era- fijado después. La del 29 es la última clase, que Sí, son de 2 tenéis horas. razón, sí. Sí, que es donde vamos a construir el modelo y vamos a hacer los cálculos de emisión privada. Si es que necesitamos después, nos demoramos las 2 horas en el primer punto, que es hacer el cálculo, no hay problema, nos podemos volver a juntar para hacer la emisión de acciones, no tengo problema. Perfecto. Ujú. Ya, ¿Ya? ya, Lo que perfecto. importa es que hagan, si aquí no van a terminar siendo máquinas del cálculo, lo que van a hacer es, van a entender cómo se hace esto. Si siempre pueden buscar un asesor que les ayude en los cálculos, pero no pueden no entender de qué se trata esto. Obvio, claro. Así que, Muy bien. Vamos. Ya. si tienen Ya, Rodrigo, preguntas, millón de si no, gracias. lo dejamos hasta acá. Agradezco al contrario vuestra disposición y preguntas. Siempre es importante interactuar, así que disculpe si la exigí demasiado de repente. ¿No? No, está bien. No, está perfecto. Ya pues. Que estén bien, buena jornada, pues. que descansen. Igual. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y lo único Nos que... vemos la ¿cómo próxima semana. sí, se supone que esto quedó grabado en mi computador, ¿no? Tienes Sí. que detener la grabación ahora, porque sigues grabando, ¿Ya? y cuando se cierre la reunión, te va a preguntar si lo quieres guardar en la nube o en tu computador. Ponlo en tu computador para que lo puedas editar directamente. Perfecto. Y Muchísimas de ahí gracias. nos mandas el link, ¿ya? Ya pues, ya. Que estén muy bien. Gracias.
Nos vemos. Hasta luego. Igual. Chao, Chao, chao. chao. Cuídate mucho. Chao.